Ucrania se independizó de la Unión Soviética, que estuvo casi 70 años. Es el símbolo de todas las madres del mundo. Recubierto por láminas de oro. El oro significa la divinidad. Que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, 1945. La actualidad de Chernobyl y qué es lo que nos espera a la humanidad. Este es el reactor número 4, que hoy está recubierto con un sarcófago. Hay una muñeca, hay un zapatito acá. Miren, un zapatito rojo, no se puede tocar nada. Todo tiene radiactividad. Nos encontramos en una de las ciudades más importantes del este de Europa. Cuenta con enormes centros comerciales, industriales y culturales, con más de 2.800.000 habitantes. Hoy conoceremos una ciudad con importantes edificios y mucha historia para contar, desde la antigua Constantinopla hasta los años de la URSS, de la Unión Soviética. Una metrópoli que sin duda lidera la región como la más relevante en el intercambio comercial entre Europa y Asia. Muchos turistas se llegan a esta ciudad atraídos por sus bellas construcciones y sus hermosos paisajes. Hoy conoceremos la ciudad de Kiev, capital de este hermoso país de Ucrania. Con sus más de 800 kilómetros cuadrados, abrazando el río Dnieper, su clima templado y su febril actividad científica, industrial y comercial, Kiev, la capital de Ucrania, nos revela a primera vista su rica y turbulenta historia, plagada de guerras, conquistas y revoluciones protagonizadas por quienes, a lo largo de 15 siglos, se disputaron el control de este punto estratégico entre Oriente y Occidente. Vikingos, mongoles y rusos ejercieron sucesivamente su dominio sobre la ciudad que hoy, afianzada como capital de una joven república, florece al impulso de la educación, la industrialización y el turismo. Lo primero que los turistas tienen que visitar en esta ciudad de Kiev es la plaza principal, que lleva el nombre Plaza Independencia, porque en el año 1991 Ucrania se independizó de Rusia. Muchos turistas están en esta gran plaza bastante amplia, donde en el centro se encuentra el arcángel Miguel, que es el patrono de Ucrania. Muchos artistas callejeros con personajes como los Minions, el oso panda, jirafa. También hay personas que están con sus palomas, halcones, que a cambio de una foto te cobran 100 hryvnia, que equivale a 65 pesos argentinos. También tenemos una fuente que baña las escaleras, que ya enseguida me voy a sacar los calzados y vamos a caminar y disfrutar un poco de la frescura de las aguas de esta fuente, ya que estamos en verano, en el mes de julio, el mes ideal para visitar esta ciudad, el país de Ucrania, y hoy la temperatura oscila en los 28 grados. Muchos turistas se llegan a este lugar. También podemos encontrar al fondo un reloj en el césped, un reloj bastante grande. Y una frase muy importante de los ucranianos, que está aquí al frente, que dice: "La libertad es nuestra religión", escrita en inglés y también en ucraniano. Hoy, los más de 2,5 millones de habitantes de la capital ucraniana conviven en un entorno de crecimiento constante. La ciudad se volvió un centro cultural, industrial y científico de relevancia en la región.
tanto que buena parte de esa población son foráneos que llegaron atraídos por las posibilidades de desarrollo que ofrece Kiev. Esa libertad a la que le rinden culto los habitantes de Kiev llegó definitivamente con la caída del comunismo, que marcó para siempre a la década del 90. El colapso de la Unión Soviética fue una vuelta de página. Detrás quedaron la opresión bolchevique, la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el doloroso proceso de transformación al sistema capitalista y el accidente de Chernobyl. Sin dudas, la página más negra de la historia del país. Ucrania en estos últimos años, podemos decir durante 70 años, estuvo dominada por la Unión Soviética. Creo que en el año 1991 lograron la independencia. ¿Cuál es la actualidad de este país hoy en día? Bueno, nuestro país es muy lindo, muy hermoso, es un país que tiene muchas cosas para ver, para visitar realmente. En general es un país de agricultura, es una llanura donde vive la gente muy alegre, muy trabajadora, muy abierta. Por eso, por favor, señoras y señores, les invito a visitar mi país con mucho gusto y por favor, bienvenido a Ucrania. El color de la bandera, azul y amarillo. Sí, tenemos los dos colores, que azul y amarillo, y significa azul el cielo, porque sobre todo Ucrania siempre el cielo azul, y tenemos el color amarillo que significa la agricultura, los campos de trigos, y por eso nuestra bandera se puede ver de avión siempre, cielo y campos de trigo, azul y amarillo. ¿Y cómo es el ucraniano como persona? ¿Es alegre, sociable? Sí, sí. No, todo el mundo dice que aquí viven las mujeres mejores de todo el mundo. Son bellas, ¿eh? Sí, por favor. Yo soy representante de las mujeres de aquí. No, bueno, es una broma, pero dicen así. La gente ucraniana es muy abierta, muy alegre, muy trabajadora y vivimos muy bien aquí. Ese estilo de vida del que se ufanan los ucranianos costó mucho. Es que el país formó parte del extremo occidental de la Unión Soviética. Esto hizo que una de las principales características durante el tiempo que el comunismo imperó en estas tierras fuera la militarización. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue el frente occidental soviético, es decir, la puerta de entrada de la invasión nazi que terminara trágicamente en Leningrado. La Guerra Fría la convirtió en base de lanzamiento del arsenal nuclear. Kiev es un lugar especial que se encarga de mantener vivas esas páginas de su convulsionada historia reciente. Todo esto es el museo de las armas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Sí, tiene razón, porque estamos ahora en el territorio del complejo memorial que se llama La historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. En esa época pelearon con Alemania. Sí. Cuando Alemania, los nazis, atacaron las fronteras de la Unión Soviética. Tenemos también un camión bastante grande y atrás, no sé si se llamará lanzamisiles, estos que están aquí atrás. Yo no sé cómo se llama en español, pero se llama Grad en la lengua rusa. El sistema Grad es muy fuerte. Estos son cañones que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, 1945, y vamos a continuar viendo otros armamentos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial en este país que pertenecía a la ex Unión Soviética.
Cada día, miles de visitantes recorren el memorial, contemplan los vestigios de aquellos terribles años y de alguna manera entienden por qué el enorme predio y todo lo que contiene y significa está sintetizado en el nombre de esa imponente figura que, desde lo alto de una enorme torre, con una espada en la mano, domina toda la ciudad. Atrás nuestro está una de las esculturas más importantes de este país que representa a la madre patria. Sí, esta escultura tiene la altura de 100 metros y fue inaugurada en el año 1980. Es el símbolo de todas las madres del mundo que lloran por sus hijos que fueron muertos, fueron fusilados en la guerra. Y aquí este complejo está dedicado a la historia de la Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Construida por los soviéticos. Sí, construido en el año 1980, cuando Ucrania era una de las repúblicas de la Unión Soviética. Y se encuentra en lo más alto de esta ciudad de Kiev, porque se la ve de todos lados, ¿no? Sí, claro, porque se encuentra sobre la colina y desde esta colina se puede ver la vista panorámica magnífica de toda la ciudad. No lejos del lugar que acabamos de recorrer, en el corazón histórico de Kiev, las cúpulas doradas de una imponente construcción atraen todas las miradas. Estamos ante uno de los monumentos más importantes de Ucrania. Vamos a conocer su historia. Vamos a conocer una de las maravillas de este país, que es la Catedral de Santa Sofía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una iglesia ortodoxa, como la mayoría en esta región. Vamos a conocer su interior y el campanario, que tiene 3 niveles y te ofrece una vista panorámica hermosa de este país. La imponente catedral comenzó a construirse hace casi 1000 años. Su edificación tomó 2 décadas. 5 naves, otros tantos ábsides y 13 cúpulas laboriosamente decoradas hacen de la iglesia un verdadero tesoro arquitectónico y artístico. Algunos de los mosaicos y frescos que la revisten datan del siglo XI, lo que le da además un valor histórico incalculable. Estamos en el interior de esta catedral y hay que hablar bastante despacio con Anastasia. Ella es de acá, de este país, de Ucrania, nacida en Kiev. Increíble la altura y las pinturas. Sí, son increíbles. Es que es una catedral muy antigua, del siglo XII, y tiene los frescos en todas las murallas, en todas las paredes, que son muy antiguos, y por eso aquí la luz es muy baja y no se puede usar, por ejemplo, la luz de cámaras para no dañarlos. ¿Cómo hicieron para pintar arriba en esa cúpula? No puedo imaginarlo, pero pienso que eran los artistas fantásticos para hacerlo en la altura tan grande y hacer tales pinturas del nivel muy alto. Está Jesucristo en esta cúpula, ¿no? Y alrededor. Sí, está Jesucristo y alrededor están los arcángeles. Y en el centro está Santa Sofía, arriba. Sí, en otra cúpula, ¿no? Sí, en otra cúpula, en el centro está el fresco de Santa Sofía. La
las iglesias ortodoxas generalmente son pequeñas, pero esta es bastante grande. Sí, es bastante grande, que es una de las iglesias primeras y más importantes del país y de todo el mundo eslavo desde los tiempos de Rus Kievska. Por eso es la catedral que fue construida como la memoración de la guerra que tuvieron con los pueblos de pechinegos. Y Yaroslav el Sabio, el príncipe de Rus Kievska, fue construida esa catedral. El atrio, el altar, está recubierto por láminas de oro. Sí, es que en la religión ortodoxa el oro significa la divinidad, el Dios, y por eso en todas las iglesias ortodoxas podéis ver mucho oro, muchos objetos de oro, cubiertos de oro, es que es como un símbolo de Dios. Y las mujeres siempre recubierta la cabeza y no pueden entrar de pantalón. Sí, es la parte de cultura, de religión, es que es la diferencia entre los católicos y los ortodoxos, es que tenemos las mujeres en Ucrania y en todos los países ortodoxos deben entrar en la catedral o en la iglesia en las faldas y con cabeza cubierta con un pañuelo. La mayoría de la gente de este país son ortodoxos. Sí, la mayor parte de Ucrania es ortodoxa y me parece que son 90% de ortodoxos en Ucrania y el 7%, alrededor de 7% son católicos y alrededor de 2% son protestantes. Una prueba de los vaivenes políticos que marcaron la historia de Ucrania es que esta increíble catedral dejó de serlo durante algunos años e incluso estuvo a punto de ser destruida. Fue bajo el régimen comunista que intentaba borrar la ascendencia de la iglesia ortodoxa en la comunidad. Pero afortunadamente historiadores y religiosos evitaron que el edificio fuera arrasado y al cabo de unos años de ocupación el templo fue convertido en un museo de la cristiandad y poco después en patrimonio de la humanidad. Estamos con Irina en la torre del campanario y ha cambiado el tiempo en Kiev. Sí, el tiempo ha cambiado mucho ahora y por eso ahora nosotros estamos en la torre de campanas y desde aquí podemos ver hace viento, está lloviendo, pero en Kiev la temperatura siempre muy buena para las excursiones. Esta torre donde estamos fue construida en el siglo XVIII. Y bueno, cuando fue fundado el monasterio de la Catedral de Santa Sofía. Desde aquí se puede ver, además de lluvia, podemos ver un poco la Catedral de San Miguel, también el Hotel Hyatt y la misma Catedral de Santa Sofía que está a la derecha. Bueno, y por arriba y alrededor de nosotros podemos ver muchas campanas. Las campanas son muy buenas, muy antiguas, del siglo XVIII, del siglo XIX, muy pequeñas y también las campanas muy grandes. Pero ahora estamos nosotros en el primer piso y subiendo por la escalera hay que ir arriba donde hay muchas campanas muy grandes que pesan 3, 4, 5 toneladas. El cristianismo ortodoxo es sin dudas la expresión religiosa mayoritaria en Ucrania. Más de la mitad de la población adhiere a alguno de los 3 órganos en que se divide la iglesia ortodoxa. Luego se ubica la iglesia greco-católica ucraniana, cuya principal distinción es que está en comunión con el Vaticano, reconociendo al Papa como el jefe del cristianismo, algo que no ocurre con la anterior. Cristianos, protestantes, musulmanes, judíos e hinduistas completan el crisol de religiones que tiene presencia en la sociedad. Pero la preeminencia ortodoxa impone, además de lo religioso,
una fuerte sujeción a las costumbres tradicionales que persiste a pesar de la apertura a Occidente que llegó con la caída del comunismo. Estamos con Irene, nuestra guía, quien nos acompañará para conocer el monasterio de las Cuevas, el más grande de las tierras eslavo oriental. Estoy sorprendido por el tamaño y por la belleza de este monasterio. ¿Por qué le dicen el monasterio de las Cuevas? Porque los primeros monjes de este monasterio, Antonio y Teodosi, vivían en las cuevas naturales aquí en Kiev. Kiev tiene muchas cuevas cerca del río Dnieper y por eso cerca del río Dnieper siempre construyeron los monasterios de cuevas donde vivían. Eran las casas naturales, como los primeros cristianos, por ejemplo, en Roma. ¿Cuántos monjes contaba este monasterio en sus tiempos? En el florecimiento en este monasterio vivían 1500 monjes. Muchísimo. ¿Y en la actualidad? Y en actualidad 300 monjes. Vamos a conocer un monje quien nos acompañará a conocer las cuevas. Sí, sí, por favor, vámonos. La construcción se asienta sobre unas 28 hectáreas de colinas boscosas y está totalmente amurallada. Contiene iglesias, museos y un intricado complejo de cuevas que le dan nombre. Aunque en su apogeo llegó a albergar a miles de monjes, su origen sumergido en la oscuridad de las cavernas estuvo más bien relacionado con el ascetismo. La idea original fue aislarse para alcanzar la perfecta contemplación de la divinidad. Convertido en uno de los símbolos de la religión ortodoxa, el monasterio soportó varias oleadas de invasores que trataron de destruirlo sin éxito. Con el tiempo, los monjes que lo habitaron sumaron una imprenta y una escuela, consumando su apertura cultural hacia la comunidad de devotos que cimentaron su importancia espiritual. Ya estamos en las cuevas de este monasterio y vamos a conocer a uno de los monjes. Él es Inocencio. ¿Qué tal, Inocencio? ¿Cómo le va? Слава Богу, милостью Божией, мы тут подвязаемся, трудимся во славу Божию. Quiero que me cuentes la historia de este monasterio. Изначально Киево-Печерская лавра была основана как уединенный пустынный монастырь в 1051 году. ¿Por qué lo hicieron tan grande a este monasterio a comparación de otras iglesias? ¿Y por qué había tantos monjes en esos tiempos? Киево-Печерская лавра имеет огромное историческое, культурное и, конечно, религиозное значение для православия всей Киевской Руси. Изначально он был основан как уединенный монастырь, где было мало монахов сначала. У преподобного Феодосия и Антония становилось все больше и больше учеников, потому что они хотели им подражать и следовать христианскому аскетическому образу жизни. И постепенно их стало все больше, и им было необходимо подняться наверх, потому что тут они уже не помещались, не могли вместе молиться. ¿Por qué hicieron las cuevas? Преподобный Антоний, основатель лавры, получил благословение со святой горы Афона, центра монашества всего православного христианства мирового. И он сюда пришел, он хотел уединиться, то есть скрыться от мира, и молиться и поститься, чтобы только один Бог об этом знал. И поэтому он поселился, где уже были выкопаны пещеры, и также продолжал их расширять с учениками. En nuestro recorrido hemos visto muchos ataúdes, es como que si fuese un cementerio. Те раки, то есть гробы, которые мы видим, в них покоятся нетленные мощи святых угодников печерских, начиная с XI века. Мы можем увидеть даже части их рук, пальцы, которые до сих пор сохранились нетленными, несмотря на то, что тут такой довольно неблагоприятный климат, довольно высокая влажность.
Но если даже камни разрушаются в течение веков, то их мощи, по благодати Божией, остаются нетленными, что свидетельствует о их угодности перед Богом. Y para finalizar, me gustaría que él nos dé un mensaje y unas bendiciones para nuestro país. Главное благословение вам преподал недавно совсем наш святейший патриарх Кирилл. Поэтому нам остается лишь согласиться с его благословением для сохранения и укрепления христианства и для того, чтобы ваша церковь находила все больше и больше общего с православием. Muchas gracias, Inocencio. Пожалуйста, Спасибо во вам славу большое, Божию. спасибо вам большое. Un incendio primero y la Segunda Guerra Mundial después provocaron serios daños en el monasterio, pero una y otra vez fue reconstruido, lo que da cuenta de la importancia que ha adquirido a lo largo de la historia como epicentro de la religiosidad y de la fuerza espiritual del pueblo ucraniano. Esa que en la década del 80 iba a ser sometida a una muy dura prueba. Un programa muy especial que para nosotros es un gran desafío estar en el lugar y registrar todo sobre Chernobyl, donde se produjo el accidente nuclear más importante de la historia. Vamos a hacer un trayecto de 2 horas desde la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, para llegar a la zona de exclusión, a la ciudad fantasma, que es bastante peligroso porque hay radiactividad en cada rincón. Por eso estamos muy preocupados, pero también ansiosos de estar en el lugar donde tantas veces lo vimos por televisión. Vamos a conocer su historia, la actualidad de Chernobyl y qué es lo que nos espera a la humanidad. Vamos. Во время остановки в Волновахе состоялось чествование памяти жертв вооруженного конфликта на востоке Украины. А в Мариуполе... Ansiedad, angustia, intriga y misterio. Estos son algunos de los sentimientos que llevo conmigo en este camino hacia ese lugar donde se produjo la mayor catástrofe nuclear que la humanidad puede recordar. Un espacio sombrío que guarda huellas de la ambición desmedida del hombre. Allí nació la nube nuclear que luego se expandió por el resto del planeta. Las repercusiones del accidente de Chernobyl tuvieron consecuencias en todo el mundo y causó daños humanos irreparables, consecuencias que no fueron ni siquiera medibles en aquel momento. Mientras avanzamos, vienen a mí imágenes de cómo habría ocurrido esos sucesos que cambiaron en una noche la historia del mundo y la vida de miles de personas. Nos acompaña en este gran desafío Anastasia, quien nos va a traducir al español toda la información que vamos a recibir en Chernobyl. Adelante el chofer y guía Sergio, quien tiene mucha experiencia en la visita a este lugar. Para vos es por primera vez que vas a visitar la zona de exclusión. Sí, es la primera vez para mí y es muy impresionante. ¿Por qué la primera vez? ¿No se te ocurrió antes? Es que, no sé, tenía miedo probablemente o yo sé que... Es que la visita al Chernobyl fue prometida solo en los años 2000 y por eso antes nunca la gente había visitado la ciudad y ahora no es tan popular, no es tan turístico este lugar y solo la gente ahora acostumbra a que se puede visitarlo. Por eso no visitámoslo mucho en realidad. Y
Tampoco nadie quiere exponerse, ¿no? A un lugar tan peligroso, llamada también la zona de la muerte. Claro que sí, es que tuvimos esta explosión, tuvimos esta avería. Accidente nuclear. Sí, este accidente nuclear y como... Claro que la población tiene un poco miedo de eso, es que fue algo impresionante para todos y por eso ahora no quieren visitarlo mucho. Vamos a ver a nuestro equipo cuál es la situación, Mónica. Y la verdad que yo creo que eso debe haber sido una tristeza y un dolor muy grande que por mucho tiempo, la gente lo debe haber llevado sin saber qué es lo que podía pasar con enfermedades o ciertas situaciones del riesgo que ha estado la vida de su familia y de sus seres queridos. Bueno, la verdad que antes de venir aquí, a Chernobyl, me gustaba poco la historia, así que no sabía de este lugar. Y el estar acá tiene una sensación muy rara. La verdad que cada vez nos vamos aproximando más y bueno, con temor, pero con mucha curiosidad también, ¿no? Para nosotros es algo completamente desconocido, es un paisaje que solamente lo vimos a través de películas o documentales y hoy estar aquí genera eso, genera una movilización fuerte, muchas dudas, un poco de miedo, incertidumbre, pero como fue histórico para el mundo, yo lo hago personal y para mí también hoy va a ser algo histórico. A medida que recorremos el camino, se pone cada vez más desolado, como si nos acercáramos a un rincón olvidado del mapa. Este es el clima que nos va conduciendo hacia la zona de exclusión. Un control militar nos indica que nos aproximamos aún más a la legendaria Estación 4, donde aquel día inolvidable, esta zona se convertiría en una de las zonas más conocidas y renombradas por los noticieros y periódicos de todos los continentes. Estamos en la entrada de Chernobyl con Sergio y Anastasia. Este es el aparato que mide la radiactividad. Geiger es el nombre. Estamos ya en el lugar donde no se puede tocar nada, Sergio. То есть здесь нельзя ничего трогать из-за того, что в большинстве мест фон радиации повышен, и это очень плохо для нашего здоровья. Me da un poco de miedo. Всем немножко страшно. A todos le da un poco de miedo. Este aparato me está midiendo 23. ¿Está bien o está un poco elevado? Это нормально. То есть все, что ниже, чем 0,30, это нормально, абсолютно безопасно. Bueno, antes de ingresar ya en lo que es esta ciudad de Chernobyl, la central nuclear, vamos a conocer la historia de esta tragedia nuclear tan importante de la historia. La ciudad más cercana a la planta nuclear es Pripyat, un poblado ubicado a menos de 5 kilómetros de la estación nuclear. Fue creado para albergar a los trabajadores de la planta. Fue el hogar de más de 50.000 personas, incluyendo a trabajadores, comerciantes y las familias. Aquí, en algún momento, se vivió una vida normal. La 1:23 del 26 de abril fue el momento en el que la historia de la humanidad cambió por completo. Todo sucedió tan rápido que no dejó tiempo a reflexiones ni segunda oportunidades. Fue tan espontáneo como una explosión. Un experimento desafortunado intentaba aumentar la seguridad de la planta ante posibles ataques y cortes de suministro de energía eléctrica, demostrando por cuánto tiempo el reactor continuaría trabajando. Era una prueba que tenía altos riesgos y que estuvo dirigida por el Centro de Operaciones de Moscú.
Sin duda, la peor decisión fue desactivar los sistemas automáticos de seguridad. Una falla humana en el sistema condujo a una serie de accidentes que llevó al total descontrol de las operaciones. Los sistemas térmicos colapsaron. El desconocimiento que se tenía por entonces llevó a las autoridades a tomar malas decisiones, llevando la temperatura a niveles peligrosos. Luego, las fallas fueron eléctricas. Lo cierto es que en pocos segundos no hubo manera de revertir el caos. Ya era demasiado tarde. La acción en cadena ya había comenzado. La situación culminó con la explosión del reactor número 4. Un silencio angustiante fue el último momento de calma antes de que inicien las alarmas y evacuaciones. Es muy fuerte lo que estamos viviendo en este lugar. Junto con Anastasia vamos a ingresar ahora a una guardería. Sí, una guardería infantil del pueblo que fue uno de los más afectados después de la explosión de central nuclear. Siempre con este aparato para ir midiendo la radiactividad. Esta es la zona de exclusión, zona muerta también conocida así, abandonada hace 31 años. Ya encontramos aquí a una muñeca. Sí, una muñeca destruida totalmente. Un instante que cambia miles de vidas para siempre. Primero el miedo, luego la incertidumbre y por fin la certeza terrible que nada volverá a ser igual. Estás un poco choqueada, Anastasia. Claro que sí, es que es una guardería y todo está destruido, todo está abandonado y no hay nadie aquí, solo los juguetes destruidos y las camas pequeñas. Los niños vivían aquí y ahora todo está abandonado, es muy raro. Esto fue abandonado y la verdad que no sé cómo imaginarme cómo fue el último día que los chicos tuvieron que abandonar y no poder llevar nada. Hay una muñeca, hay un zapatito acá, miren, un zapatito rojo, no se puede tocar nada, todo tiene radiactividad. A Anastasia le saltan las lágrimas, ¿no? Sí, casi sí, porque me da miedo un poco este lugar y no sé qué decir, tengo mucha emoción y no me gusta estar aquí. La historia oficial dice que 2 empleados murieron en el momento de la explosión, otros 29 en los meses siguientes y que cientos de miles de personas resultaron afectadas por los elevados niveles de radiación. Quiero que le preguntes a Sergio que nos cuente cómo ha sido esa explosión del reactor número 4. Как выглядел взрыв, какая у него была высота, что это вообще было? Ну, взрыв это был обычный взрыв, то есть здание взорвалось от пара, то есть, который был там, турбогенератор работал, и была слишком высокая температура, то есть крыша просто разорвалась. Был пожар, и вот вся эта пыль, которая была после взрыва, она поднялась несколько километров. ¿Por qué tiempo va a seguir siendo una amenaza este lugar para el mundo? Главная проблема сейчас, которая есть вот именно в этом саркофаге, то есть в самом 4-м реакторе, это совокупность разных там
очень радиоактивных веществ. То есть одним из главных является плутоний. Полураспад плутония – это 240 тысяч лет. То есть полный распад плутония – это 500 тысяч лет. A nuestras espaldas está un monumento en homenaje a los héroes que trabajaron en la construcción del primer sarcófago. Sí, aquí podemos ver el monumento a los primeros, no a los primeros, pero a la gente que construyera el primer sarcófago para proteger a los alrededores de central nuclear, para no dejar la radiación de provocarse por los alrededores. ¿Cuántas personas fueron? Fueron cerca de 100.000 personas. El peso de la paradoja es insoportable. Juegos infantiles que nunca fueron utilizados, rodeados por la vegetación y por un silencio aprobioso, que no hace más que acentuar la resignada tristeza que emana de cada rincón. Este es el parque de diversiones de Pripyat, que iba a ser inaugurado el 1 de mayo para el Día del Trabajador del año 1986. 4 días antes fue el accidente y así quedó abandonado para siempre y nunca pudo funcionar. Aquí están los autitos chocadores. 31 años ya pasaron, no se puede tocar nada porque esto tiene radiactividad. Pripyat había sido fundada en 1970. Su única finalidad era albergar a los trabajadores de la planta nuclear, pero las condiciones óptimas de su emplazamiento atrajo a otras personas, lo que derivó en un importante crecimiento poblacional. Pronto tuvo unos 40.000 habitantes y su condición de ciudad planeada hizo que se la considerara la urbe del futuro, un modelo a seguir por las urbanizaciones soviéticas. Pero todo eso se derrumbó cuando llegaron las primeras oleadas de radiación que obligaron a una precipitada evacuación de sus decenas de miles de habitantes, quienes a la larga serían los más afectados por el desastre. Hoy, la ciudad no es más que una fantasmagórica postal de la tragedia. Se sabe que no podrá ser habitada sino hasta dentro de varios siglos, y que los elementos radiactivos desaparecerán recién dentro de 24.000 años. Con lo que primero nos encontramos es con la cancha de básquet. Su piso de madera, de parquet, ya totalmente está podrido, ¿no? Estamos en uno de los 10 centros deportivos que alguna vez utilizaron los más de 40.000 habitantes de Pripyat. 3 piscinas y 2 estadios completaban la estructura deportiva de la ciudad. Y esta es la piscina de la ciudad de Pripyat, donde venían los jóvenes a hacer sus prácticas, tanto en el invierno como en el verano, porque era climatizada. Sí, claro, es que cerca de esa piscina tenemos la escuela y por eso fue la piscina para los niños, pero no es normal, es que tiene una gran profundidad y fue una piscina especial. La piscina tenía un cerramiento todo de vidrio, que parece que algo pasó.
Sí, eso sucedió con los años porque con el efecto de naturaleza, de la gente, porque este lugar, esta locación no fue controlada por el gobierno y por eso se rompen el vidrio, es que está muy frágil después de la explosión. El gobierno soviético estuvo siempre orgulloso de sus centrales nucleares. Las consideró un ejemplo del desarrollo tecnológico del régimen y una credencial de su condición de potencia mundial. Por eso Pripyat recibió el impulso que hoy se advierte que tuvo para su desarrollo inicial. Esa fue también la causa de que el Politburó intentara por todos los medios minimizar los alcances de la catástrofe, que hoy se pueden advertir en el doloroso contraste entre las imágenes que reflejaban la prosperidad de la ciudad y el abandono en el que se encuentra en la actualidad. Un centro comercial, instituciones culturales, 4 plantas industriales y 6 firmas constructoras. Pripyat era un símbolo de victoria para el régimen. Los vestigios del centro urbano son ante todo una advertencia que nos recuerda hasta dónde puede llegar el ser humano con la avidez de poder, lo lleva a manipular las incontenibles fuerzas de la naturaleza. En esta sala encontramos muchas máscaras de este tipo. ¿Para qué servían? Es que tenemos siempre las clases de autoprotección y eso como el ejemplo de las máscaras nos explican cómo usarlos y qué es en realidad, para qué sirve. Por eso esa escuela tenía los y luego cuando explotó el reactor, todos fueron evacuados y dejaron aquí estas máscaras sin usarlos. Atención, camaradas. Se ha producido una situación de radiación no controlada en la central nuclear de Chernóbil. Como medida temporal de precaución, se ha decidido evacuar a la población de la ciudad de Pripyat a partir de las 2 de la tarde de hoy, 27 de abril. Volver la mirada hacia lugares como Chernobyl debe ayudarnos a crecer. Fue un accidente, pero nos mostró qué tan cerca estuvimos de provocar nuestra propia extinción. Hoy la amenaza nuclear parece lejana, pero asoman otras. De nosotros depende mantener la memoria de nuestros propios desaciertos para garantizar que no se repitan en el futuro. Y así hemos llegado al último punto de este circuito por la ciudad de Chernobyl, el Gran Radar, una obra majestuosa de la Unión Soviética. Sí, claro, podemos nombrarlo así porque fue construida en la ciudad que se llama el Chernobyl número 2 y fue un objeto secreto. No lo podían señalar en los mapas, sino escriben que es un campo de recreación para los niños. Por eso en el mundo nadie sabía que aquí está esta construcción majestuosa que pueda detectar a los misiles de Estados Unidos. Fue construida para detectarlos en los tiempos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Unión Soviética. Y funciona, para aquel momento funcionaba de una manera espectaculosa. Es que podía detectarlo a unos 2 o 3 minutos después de que se lanzan. De tal manera puedan hacer algo, pueden evitar el ataque. Es que tenían el tiempo cerca de 30 minutos. Bueno, muchas gracias, Anastasia. Gracias. Y así hemos llegado al final. Nos vamos,
con las imágenes de este gran radar. Para mí ha sido muy impactante estar en este lugar, encontrarme con la central nuclear de Chernobyl, el pueblo abandonado, y con radiactividad en todas partes. Debemos partir, dejar este lugar del desastre, pero para mí es inevitable dejar de pensar en mis hijos, en mis nietos, en las próximas generaciones, hasta que la estación número 4 deje de ser una amenaza para toda la humanidad. Quiero agradecer a las autoridades de Ucrania que nos permitieron llevar a la televisión la memoria de esta gran tragedia que fue para toda la humanidad. Pero me llevo un mensaje que podemos aprender de los errores, que juntos podemos construir un futuro mejor. Los ucranianos son el testimonio vivo de esto. Y por último, agradecer a todo mi equipo de Viajes y Vidas que se jugaron para hacer este programa. Gracias. Y tenemos varios templos acá en Bangkok, Tailandia. Mano derecha encima de izquierda y los dos dedos así. Poco a poco comienzan a encenderse las luces de los edificios. Muy bonito para estar aquí, ¿no? Es que atardecer como la puesta de sol. Conociendo la noche de Bangkok. Y allí van todos. Sí, bueno, hay la mezcla, ¿no? Es que mantenemos la tradición, mantenemos nuestra cultura. Por día necesita casi 200 kilos. 250 kilos, porque cada uno pesa más o menos 3 toneladas.